Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días o buenas tardes, depende del horario en el que estén viendo la clase del día de hoy. En la clase pasada comenzamos con la primera parte del sistema respiratorio, en donde veíamos cómo estaba compuesto y básicamente cómo era la primer parte de la mecánica ventilatoria. Y en el día de hoy vamos a continuar con este sistema respiratorio. Vamos a ver bien lo que era lo que introdujimos un poquito en la clase pasada, que era cómo se conforman los procesos que conforman la ventilación pulmonar. Y vamos a cerrar la unidad de, del sistema respiratorio en la clase del día de hoy. Así después en las clases por WhatsApp podemos despejar todas las dudas y damos por terminada esta unidad antes de comenzar la siguiente. Bien, habíamos dicho en la clase pasada que, según algunos autores, la ventilación pulmonar, ¿sí? O la respiración completa, constaba de 3 pasos para un autor y de 4 para el otro. Nosotros estamos trabajando en este momento con el Tórtora, que habla de 3 pasos, pero después vuelve a describir ese paso que está descrito en el otro libro, ¿sí? Intercalado. Así que no se hagan problemas, que vamos a terminar viendo todos los aspectos como para aquellos que estén manejando el otro libro también les pueda servir. Entonces decíamos que esta ventilación pulmonar contaba de 3 o 4 pasos. El primero de los pasos llamábamos ventilación pulmonar, que no era más que el ingreso del aire a los pulmones y el egreso del aire de los pulmones hacia el exterior. O sea, es este intercambio en donde hay inspiración y expiración, ¿sí? Entonces ingresa y sale el aire. Eso es lo que denominamos ventilación pulmonar, el intercambio de aire entre la atmósfera y los alveolos pulmonares. Como segundo paso tenemos a lo que denominamos respiración externa o respiración pulmonar. ¿Por qué? Porque en este caso la comunicación, este primer intercambio de gases que se va a dar en esta respiración externa, se hace entre la sangre del organismo y el aire que está inspirado desde el exterior, que está cargado en los alvéolos. Entonces, a esta primera respiración, este primer intercambio gaseoso que se va a realizar en este proceso, lo llamamos respiración externa. Entonces, durante este proceso, la sangre de los capilares pulmonares tiene oxígeno y pierde dióxido de carbono. El tercer paso para la otra bibliografía sería el transporte de los gases. Acá lo vamos a ver por separado. Acá como tercer paso tenemos la respiración interna, quiere decir la respiración tisular, que es nuevamente el intercambio de gases, pero ya no con el aire del exterior que estaba en los alvéolos, sino ahora entre estos capilares sistémicos y las células tisulares, ¿sí? En este proceso, entonces, la sangre pierde el oxígeno y adhiere dióxido de carbono, por lo cual dentro de la célula las reacciones metabólicas que consumen mucho oxígeno y liberan dióxido de carbono durante la producción del ATP van a poder realizar este intercambio gaseoso con la sangre. Bien, ahora vamos a hablar un poquitito sobre presiones. ¿Por qué tenemos que hablar sobre presiones? Yo les había dicho en la clase anterior que el pulmón en sí mismo no tenía la capacidad de eh, inspirar el aire y de expirarlo, que era una relación entre los músculos y las presiones que se daban dentro de las pleuras lo que ayudaba a estos pulmones a realizar este intercambio gaseoso, a llenarse de aire y luego a eliminar el aire. ¿Y por qué entonces tiene que haber presiones? Porque para que el aire ingrese, lo que tenemos que generar es una presión inferior a la presión que hay en la atmósfera. Entonces, de esa manera, el aire va a necesitar ingresar para intentar equiparar presiones. Y a la hora de la expiración, lo que va a hacer es tener un aumento de presiones en los alvéolos, por lo cual va a expulsarse el aire
pasivamente sin ningún ejercicio muscular, ya que va a ser durante la relajación. Entonces vamos a ver si entendemos un poquitito cómo funciona este tema de las presiones. Si nosotros tenemos un recipiente, ¿sí?, de un volumen X, que en este caso va a ser 1 litro, ¿sí?, nosotros vamos a tener el gas dentro de este recipiente libremente. Entonces va a tener la misma presión que la atmosférica, ¿sí? Entonces decimos que la presión atmosférica cuando se equipara, perdón, la presión interna de los pulmones cuando se equipara con la atmosférica, ¿sí?, es de 760 milímetros de mercurio o una atmósfera, una atm, ¿sí? En cambio, cuando yo reduzco el espacio en cualquier recipiente, pero después lo vamos a llevar al ejercicio práctico en los pulmones, cuando yo reduzco el espacio, ¿sí?, el gas va a tener que comprimirse. Entonces, a menor espacio, ¿sí?, a menor volumen, mayor presión. ¿Se entiende? Es inversamente proporcional. A mayor volumen, menor presión, porque las partículas no tienen que estar presionándose entre unas y otras, y a menor volumen, al estar más comprimido, aumenta la presión. Entonces es importante entender que este equilibrio de presiones nos va a hacer entender después la mecánica ventilatoria, ¿sí? Bien, entonces decíamos que la presión atmosférica es de 760 milímetros de mercurio, ¿sí? Retengan ese dato, anótenlo ahora para después ir entendiendo los diversos procesos que van a venir de acá en más, ¿sí? Dice que la presión de un gas en un compartimento cerrado es inversamente proporcional al volumen del recipiente que lo contiene. Ahora vamos a intentar llevarlo a nuestra caja torácica, a nuestro sistema respiratorio, este concepto. Bien, en el momento de la inspiración, acá retomamos nuevamente el concepto de una presión atmosférica de 760 milímetros de mercurio. Entonces, en este primer paso, lo que van a intentar hacer es la expansión de los pulmones, que va a ser en realidad provocada esta expansión de los pulmones por la contracción de diferentes músculos. El principal músculo que se va a, a contraer va a ser el diafragma, ¿sí? Al contraerse el diafragma en función relajada va a estar abovedado y cuando se contrae va a adoptar esta postura plana como se ve en la imagen, por lo cual esto obliga a tomar una amplitud de la caja torácica desde arriba hacia abajo, o sea, en altura. Va a tomar un mayor tamaño, ¿sí?, la caja torácica, pero en el diámetro vertical de la caja torácica. Y después tenemos los segundos músculos que se van a contraer, o segundos en importancia, mejor dicho, son los intercostales. Son intercostales, vienen entre las costillas, como lo vimos en la clase pasada. Entonces, estos músculos, al contraerse, van a obligar a extender la parrilla costal hacia los laterales y hacia adelante. Entonces, esto va a producir una elevación de las costillas, por lo cual hay un aumento del diámetro antero-posterior, ¿sí?, de adelante hacia atrás, y laterales de la cavidad torácica. Entonces los aumenta el diámetro hacia los costados y hacia adelante, por lo cual sigue aumentando el tamaño de la caja torácica. Entonces, si yo aumento el tamaño de la caja torácica, ¿sí?, ¿qué va a pasar con las presiones? La presión, dijimos, a mayor tamaño de la caja torácica, la presión va a disminuir, ¿no es cierto? Esto es lo que veíamos en el concepto anterior. A mayor volumen, a mayor espacio, ¿sí?, va a disminuir la presión. Cuando yo lo tenía comprimido, ¿sí?, en el espacio más pequeño, que es lo que pasa con la exhalación, aumenta la presión. Entonces,
En esta inspiración yo aumento la capacidad, aumento el volumen de la inspiración, por lo cual la presión va a disminuir. ¿Y de qué nos sirve que disminuya la presión? Al tener presión, menor presión que en la atmosférica, yo estoy teniendo presión negativa. Y esta presión negativa va a obligar a intentar compensar presiones ingresando aire desde el exterior, como se ve en la imagen. En la expiración nos pasa el mecanismo opuesto. Entonces, de la expiración, ¿qué es lo que tenemos que entender? El primer punto, y es súper importante, es que la presión de los pulmones ahora va a ser mayor que la atmosférica, ¿sí? ¿Por qué tenemos mayor presión que la atmosférica? Porque primero lo que hicimos fue ingresar el aire, ¿sí? Y ahora lo que va a intentar hacer es dejarlo salir. ¿Y cómo va a pasar esto de que aumente la presión? ¿Cómo aumentaba la presión? A ver, volvamos a la ley. ¿De qué manera elevo yo esta presión? Disminuyendo el volumen. Entonces volvemos. Vamos a tener entonces una mayor presión, vamos a tener una mayor presión dentro en el momento en el que relajemos estos músculos, por lo cual la caja torácica va a volver a achicarse, ¿sí? Relajando los músculos vuelve a achicarse, lo que provoca que dentro de los alvéolos la presión esté aumentada y el aire quiera hacer ¿qué? Salir, porque el aire va a intentar siempre ir de mayor gradiente a menor gradiente de concentración. Está más comprimido ahora adentro el aire este que yo ya tengo y lo va a querer sacar el cuerpo. Entonces, vamos a decir que hay dos fuerzas en esta expiración. A pesar de que es un movimiento pasivo, ¿sí? Van a interferir dos fuerzas para que se produzca este retroceso elástico de decir, bueno, de la caja torácica expandida y llena de aire a una caja torácica más pequeña y sin tanta cantidad de aire. Siempre algo queda. Después vamos a hablar de qué es eso de ese aire residual. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar primero? Primero que al relajar el músculo retroceden las fibras elásticas que estaban estiradas durante la inspiración, ¿sí? Y esta tracción genera una mayor tensión superficial. Entonces, cuando yo relajo los músculos que habían obligado a la caja torácica a aumentar tanto en el diámetro vertical como en los diámetros laterales y anteroposterior, como sucedió en la inspiración, ahora al relajar los músculos todo vuelve a su lugar, por lo cual la caja torácica se va a achicar. Y si la caja torácica se achica, ¿qué es lo que nos estará pasando con estos alvéolos que todavía tienen el aire dentro? A menor espacio, a menor volumen, aumenta la presión, por lo cual yo en este momento voy a tener una presión aumentada dentro de los alvéolos de 762 milímetros de mercurio. Parece ínfima la diferencia, pero para un alvéolo es suficiente. ¿Para qué? Para que intente hacer que este aire fluya de nuevo hacia afuera e intentar compensar presiones nuevamente hasta que quede inferior nuevamente la presión. Se entiende el concepto de a mayor volumen, menor presión y a menor volumen, mayor presión. Esto no sucede entonces en la inspiración y en la expiración. Ahora vamos a hacer un experimento casero. Sé que es un poco infantil el concepto, pero me pareció que se iba a entender claro para que ustedes puedan ver, ¿sí? Visualmente cómo es que esto de las presiones se lleva a cabo, ¿sí? Ahí vamos a probar a ver cómo nos sale. Experimento casero, pero para que entiendan ustedes, esto es una caja torácica cerrada. Esto de aquí abajo sería nuestro diafragma. Todo lo que sería parrillas costales, esternón por delante, por detrás, columna vertebral y recubrimiento por las pleuras. Ahí adentro están nuestros pulmones y supuestamente serían las fosas nasales acá arriba, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es ver, nosotros en estado natural tenemos los pulmones desinflados con un diafragma, que es este
este que está acá abajo relajado, ¿sí? Y los músculos sueltos, los intercostales. En el momento que el diafragma baja y los músculos intercostales se contraen, la caja torácica aumenta su tamaño y como está en presión negativa, sí o sí los pulmones se van a ver obligados a llenarse de aire, como vemos acá. Se relaja, se contrae, se relaja, se contrae, se relaja y se contrae, y esos serían los ciclos respiratorios. Espero les haya gustado y hayan entendido, ¿sí? Lo que quise lograr era más que nada que entendieran este tema de que cómo cuando disminuye el espacio, bueno, se incorpora el aire y afecta las presiones. Espero que les haya servido. Sé que es un poco infantil, pero insisto, me pareció práctico para explicarles en este caso. Bien, vamos a continuar entonces. Ahora vamos a hablar un poquitito, muy poquito, sí, esto lo vamos a ir trabajando de a poco y sobre todo se va a tratar más en segundo año todavía, hablar de volúmenes y capacidades pulmonares, ¿sí? Nosotros vamos a decir que hay un volumen corriente que es de 500 mililitros en una respiración no forzada. Fíjense, acá empieza el registro, ¿sí? Inspiración, ¿sí? Y expiración no forzada. Esto va a movilizar un volumen corriente de 500 mililitros. Pero imagínense por un segundo este tema de que el aire tiene que salir de los pulmones. Si nosotros lográramos sacar absolutamente todo el aire de los pulmones, ¿cómo harían los alvéolos, cómo harían los pulmones para volver a llenarse de aire si colapsaron por completo? Siempre hay algo que se queda dentro, ¿sí? Para que el pulmón no colapse, no pierda por completo esa forma que tiene y se haga tan difícil la inspiración para volver a intentar recuperar por completo la forma de este pulmón, la expansión completa de estos alvéolos. Entonces, ese aire que va quedando es un aire de reserva inspiratoria que se puede dividir en dos partes. Vamos a tener una capacidad completa residual, ¿sí? Que además de este medio litro que nosotros ventilamos normalmente, ¿sí? Los volúmenes se miden en mililitros, estos 500 mililitros que respiramos normalmente, si nosotros hacemos una inspiración forzada, vamos a inspirar muchísima más cantidad, ¿sí? Que ese medio litro corriente que manejamos en una respiración normal mientras hablamos, mientras, no sé, dormimos, etcétera. Ese volumen expirado extra es un volumen de reserva inspiratoria. Es un volumen que si yo quiero puedo expandir más la capacidad. Y cuando yo expiro, puedo expirar solamente ese volumen, puedo expirar el volumen corriente, que son estos medio litros, o puedo intentar, a ver, prueben soplar todo el aire que tienen. Prueben soplar todo el aire que tienen. A ver cómo quedan azules, pero bueno. Y después no se puede seguir soplando. Pero esto no quiere decir, estaríamos como en este punto, ¿sí? Habiendo ya superado la cantidad de expiración, habiendo superado el volumen corriente, vamos a empezar a expulsar este volumen de reserva expiratoria. Pero así todo, todavía nos queda más aire dentro. ¿En dónde? Como les decía, los alvéolos no terminan de largar todo el aire porque si no colapsarían los pulmones. ¿Y dónde más nos queda? ¿Y en las vías respiratorias? ¿O acaso son expandibles la tráquea, los bronquios, los bronquíos, los bronquiolitos? No, en todos esos espacios sigue quedando aire residual, ¿sí? Básicamente, esto es a lo que nosotros llamamos volúmenes y capacidades. Hay un volumen minuto que no está acá graficado, que quiere decir que si, por ejemplo, nosotros realizamos 12 respiraciones en un minuto, multiplicados por estos 500 mililitros que
respiramos como volumen corriente, nos estaría dando unos 6 litros por minuto de aire, ¿sí? Entre inspiración y expiración. Eso es un dato que después más adelante les va a servir a ustedes, ¿sí? A la hora de hacer cálculos, sobre todo en los respiradores. Bien, vamos a ver un poquitito más en detalle esto que estuvimos hablando brevemente antes, que es la respiración externa e interna. Decíamos entonces que la respiración externa es este intercambio pulmonar de gases que se da a través de difusión. ¿Se acuerdan que la difusión era por transporte pasivo, por gradiente de concentración? Que esto quiere decir de donde está más concentrado determinado elemento, pasa por una membrana semipermeable, ¿se acuerdan? A donde está menos concentrado. Entonces, nosotros, ¿qué podríamos decir que está más o menos concentrado? Y en este caso son los gases, ¿sí? Entonces, cuando uno inspira el aire, va a tener ese aire, entre otros gases, oxígeno y dióxido de carbono, ¿sí? Acá figuran los valores de cuánto es la porción de oxígeno, porción parcial de oxígeno y, perdón, se me fue, ahí está, porción parcial de oxígeno y de dióxido de carbono que contiene el aire, entre otros gases. Cuando este aire ingresa a los pulmones, ¿sí? Lo que va a pasar es una difusión entre las concentraciones, donde está más concentrado cada uno de los gases a donde está menos concentrado. Entonces, si esta sangre viene, ¿sí? Vuelve de haber hecho todo el recorrido corporal, va a estar más llena de dióxido de carbono, porque está volviendo de las células que le fueron devolviendo el dióxido de carbono que ya no necesitaban, o sea, el residuo de la oxidación de los alimentos. Entonces va a venir llena de dióxido de carbono, por eso la graficamos generalmente de color azul. Cuando pasa por acá, entonces, si acá está más concentrado de dióxido de carbono y acá menos concentrado, ¿qué es lo que va a hacer? Por gradiente de concentración, por difusión pasiva, va a pasar el dióxido de carbono hacia los alvéolos. Y el mismo proceso, pero viceversa. Este aire tiene más carga de oxígeno que esta sangre que estábamos viendo pasar. Entonces, el aire inspirado lo que va a hacer es, por gradiente de concentración a través de difusión pasiva, va a pasar el oxígeno de donde está más concentrado a donde está menos concentrado, que era la sangre. ¿Se entiende? Este proceso, sí, de intercambio de gases se da a través de difusión pasiva. ¿Se entendió? Perfecto. Vamos a continuar entonces. La respiración, perdón, continuamos con esto de respiración externa e interna. Ahora lo que vamos a ver es la respiración interna. Este proceso es similar, pero ya no a nivel de sangre y pulmones, o sea que no es ya con un aire que tenemos desde afuera, por eso era externa la anterior, sino que esto es interno e interno. Sangre que tenemos dentro del organismo y las células que tenemos dentro del organismo. Pero el proceso es similar. La sangre ahora va a venir con este oxígeno extra que le proporcionó esa difusión pasiva que se dio a nivel alveolar, ¿sí? O en la respiración externa, mejor dicho, y vamos a pasar cerca de la célula. Y cuando pasa cerca de la célula, ¿qué dice? Y acá tengo mayor concentración de oxígeno, por lo cual vamos a pasar por difusión pasiva el oxígeno dentro de la célula que ya consumió el oxígeno que tenía, por eso tiene menos concentración de oxígeno, entonces va a descargar el oxígeno y esta célula a la sangre, que ahora tiene más concentración de dióxido de carbono en la célula, va a darle el dióxido de carbono para que se lo lleve y comience nuevamente el proceso. ¿Por qué tiene entonces más dióxido de carbono la célula que oxígeno? ¿Por qué? Porque el oxígeno lo usa para generar energía ATP que necesita para muchos procesos el organismo completo. Bien, ahora vamos a ver entonces cómo quedaría el dibujo completo de respiración interna y externa.
Este ya lo vimos, este ya lo vimos. Lo que nos estamos salteando es la función cardíaca. ¿Qué función cumple el corazón en este sistema respiratorio? Y el bombeo de esta sangre y la utilización de los vasos para transportar este elemento tan preciado que es el oxígeno y despachar este elemento ya no tan deseado que es el dióxido de carbono como residuo. Entonces, cuando vamos a empezar el circuito, vamos a empezarlo acá donde arrancamos nosotros. ¿Quién trae esta sangre carboxigenada? Quiere decir con más dióxido de carbono, ¿sí? De todo el cuerpo. ¿Quién la trae? El corazón lo envía a los pulmones. ¿Y el corazón lo hace a través de dónde? Esta sangre venía de todo el cuerpo carboxigenada e ingresa en la aurícula derecha, ¿sí? Pasa al ventrículo derecho, perdón que se me fue el mouse, ahí está, pasa al ventrículo derecho y de ahí va hacia los pulmones. Se realiza el intercambio gaseoso, pasa nuevamente al corazón, entra en la aurícula izquierda, pasa al ventrículo izquierdo y de ahí va a ser distribuido a través de las arterias a todos los tejidos del cuerpo. Entonces, fíjense cómo pasamos de venas a arterias. Acá hay un temita. Nosotros vamos a considerar que las arterias siempre van a llevar la sangre oxigenada y en realidad hay un momento en el que no va a ser así, ¿sí? De los ventrículos siempre van a salir arterias. Entonces, en esta circulación menor, arterias van a llevar sangre carboxigenada y venas van a llevar sangre oxigenada. Este circuito es de circulación menor y este proceso en donde las arterias llevan sangre oxigenada y las venas llevan sangre carboxigenada es el circuito mayor o circulación mayor. Lo vamos a ver mucho más en profundidad cuando vemos sistema circulatorio. Ahora vamos a ver entonces cómo se da este transporte. ¿Se da libre este transporte de dióxido de carbono y de oxígeno? Bien, acá vamos a tener un componente muy importante que es la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína que se encuentra dentro, ¿sí?, de los hematocritos. Entonces, de los glóbulos rojos. Esa hemoglobina va a ser capaz de transportar este oxígeno. Va a ser capaz de transportar 4 moléculas de oxígeno, ¿sí? Entonces el intercambio gaseoso se va a producir, como vimos antes, por difusión y va a ser transportado por la hemoglobina. Vamos a ver entonces las moléculas de oxígeno, la sangre, que esta va a ser un glóbulo rojo, y esta es la molécula de hemoglobina que va a estar dentro del glóbulo rojo, ¿sí? Y cuando se junta con las moléculas de oxígeno pasa a llamarse oxihemoglobina, ¿sí? Y si yo tuviera entonces que deducir, ¿cuál de estas dos es sangre arterial y cuál es sangre venosa? Y acá vamos a intentar desmitificar acá los príncipes azules que ustedes han escuchado en cuentos. ¿Saben por qué se les decían príncipes azules a esos supuestos caballeros que iban a venir a rescatar a las princesas? ¿Por qué se decía que corría sangre azul por los reyes y reinas? Porque en realidad no se los exponía al sol por miedo que se enfermen, no se los exponía a la luz ni se los dejaba fuera por medio que alguien los ataque y los mate. Entonces estaban permanentemente encerrados. Y al estar tanto tiempo encerrados, el, el sol, que ayuda mucho en la oxidación y que incluso oscurece levemente la piel, lo que hacía es que esa piel tan pálida que tenían ellos mostrara claramente las venas a flor de piel, y las venas transportan sangre
carboxigenada. La sangre carboxigenada, cuando yo veo las venas en mi brazo, mírense en el antebrazo, ¿de qué color se ven las venas? Y se ven de un color azulado. Por eso se decía entonces que estos príncipes y princesas que no tenían que salir a trabajar bajo el sol, por eso se veían claramente sus venas, tenían sangre azul. Entonces, si la sangre azul, que viene carboxigenada, nosotros la decimos que es la venosa, ¿cuál de estos dos recipientes creen ustedes que tiene la sangre venosa y cuál la sangre arterial? Entonces, cuando nosotros tenemos a esta hemoglobina oxigenada con las 4 moléculas, llenita, las 4 moléculas de oxígeno, va a estar como inflada, va a estar brillante, va a estar traslúcida, va a tener este color rojo vivo. Cuando cuando la hemoglobina no transporta el oxígeno, va a estar aplanada y oscurecida. Por eso la sangre venosa es la que tenemos a nuestra derecha y la sangre arterial es la que tenemos a nuestra izquierda. Espero que se haya entendido la clase del día de hoy. Ya saben que nos vamos a encontrar en la clase por WhatsApp para despejar todas las dudas y nos estamos viendo hasta la próxima clase.